Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí de manera puntual. Es para mí un honor darles la bienvenida a todos ustedes el día de hoy a este programa de la Liga de la Salud. El día de hoy me siento muy honrada de presentar a un gran médico, amigo, que gracias a Usana, este gran proyecto que es Usana, pues tuve la oportunidad de conocerlo. Les presento el día de hoy al doctor Armando Caballero Tate. Él es egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, con 10 años de experiencia y fundador en Clínica Dental Biodontology, odontólogo biológico, especialista en nutrición celular. Está certificado por el Instituto Formativo Biocel y es catedrático del mismo, y además es un apasionado de la salud integral y la nutrición celular. Y tiene como misión ayudar a 1 billón de personas a estar más saludables. Muchísimas gracias, doctor Armando. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tus conocimientos de una manera práctica, sencilla para todos los mortales que se nos complica algunos términos. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y bueno, no te quito más tiempo, te escuchamos. Muchas gracias, amiga, por la presentación y bendito proyecto que nos puso en este camino juntos. Bueno, pues gracias a todos, a las personas que están conectadas y las personas que escuchen esto en la grabación, les doy la bienvenida y les agradezco con todo mi corazón porque estén el día de hoy conectados, porque aprovechen un ratito de su día, 1 hora, para saber un poquito más de salud y poder ver cómo mejorar su salud. Eso está padrísimo y no saben cómo los honro por estar conectados. Bueno, hoy el tema del que les voy a hablar se llama la clave para un sistema inmunológico poderoso, el sistema digestivo. Y Armando, ¿qué tiene que ver el sistema digestivo con el sistema inmunológico? Bueno, ahorita a lo largo de este ratito que vamos a tener juntos, vamos a entender por qué es tan importante el sistema inmunológico a través de tener un sistema digestivo saludable, ¿ok? Tienen mucho que ver, están muy relacionados, de hecho van de la mano uno con el otro, pero bueno, vamos a empezar, ¿ok? Y bueno, primero, estos son los órganos que tenemos, ¿ok? A veces como que no ponemos en una misma imagen en dónde tenemos cada uno de los órganos. Y aquí los tenemos situados de una manera perfectamente muy fácil de entender. Ahí tenemos los bronquios, los pulmones, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino. Todo tenemos aquí, ya lo tenemos perfectamente con los post-it para que no se nos olvide dónde están. Entonces, ya que tenemos esa imagen, recordemos que nuestro sistema digestivo va a empezar. A ver, por favor, pónganme en el chat, ¿en dónde empieza el sistema digestivo? Antes de que pase a la siguiente diapositiva. Ah, ñaca, ñaca. Exactamente, la boca. Ahí es donde empieza el sistema digestivo y ahí mismo es donde vamos en el cerebro. Sí, también. También tiene mucho que ver en el cerebro. ¿Quién puso en el cerebro? Arely Monterrubio. Claro, tiene mucho que ver en el cerebro. Todo, por supuesto que sí. Bueno, como muchos pusieron, en la boca, ¿ok? ¿Y por qué? A grandes rasgos, el sistema digestivo es convertir este alimento en nutrientes. Y estos nutrientes, transformarlo en alimento para que mis células cada vez estén más fuertes. ¿Ok? Ese es el objetivo del sistema digestivo. Llevar del alimento a los nutrientes y de los nutrientes que lleguen a cada una de las células. Para esto necesitamos hacerlo a través de un proceso. Y como platicamos, el sistema digestivo se encarga de esto, desde la boca hasta en el momento en el que nosotros hacemos una deposición o vamos al baño. En ese momento terminó el sistema digestivo, ¿ok? Pero ya en ese inter aprovechó todos los nutrientes para poder crecer y generar sus propios metabolitos o sus propias herramientas para construir su medio, ¿ok? Entonces, bueno,
Este sistema lo que va a hacer es, primero, lo va a masticar. Entonces, aquí tenemos los alimentos. La manera de irlo haciendo de grande a chiquito es como lo vamos a ir haciendo. Y la primera forma es a través de un mecanismo físico que se llama masticación. ¿Ok? Alguien dijo cerebro. Eso es algo muy importante porque déjenme decirles que el cerebro, a través de que nosotros empezamos a masticar los alimentos, va a dar la orden de que se liberen unas cosas que se llaman amilasas salivales. ¿Ok? Quedémonos ahí. Entonces, yo tengo mi comida, la mastico, y si yo mastico 36 veces, escucharon muy bien, 36 veces se tiene que masticar cada bocado, el cerebro dice, estamos comiendo. Si estamos comiendo, es hora de liberar unas enzimas que van a cortar el almidón de los alimentos. Lo va a hacer más chiquito para que entonces cuando llegue a nuestro estómago sea más fácil de procesar. Entonces, primero, físico, mastico. Al masticar, le doy la indicación al cerebro de que libere enzimas amilasas salivales, que las amilasas salivales son como tijeras. Son unas tijeras que cortan las proteínas, que cortan los elementos y los hacen más chiquitos para que entonces se hagan más fáciles de procesar. Eso pasó en la boca y se empieza a hacer algo que se llama bolo alimenticio, que es como la masita con saliva y con enzimas digestivas y con una saliva un poquito más espesa. Eso empieza a ser un bolo para que nosotros lo empecemos a deglutir y en el momento en el que llega al estómago, llega al ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico va a empezar a desnaturalizar ciertas proteínas para hacerlas más chiquitas y más fáciles de procesar. Y a la vez vamos a tener otras tijeras mucho más finitas que se llaman enzimas digestivas. En ellas tenemos a la bromelina, la papaína, tenemos muchísimas enzimas que nos van a ayudar a ir cortando esos alimentos y que cada vez se hagan más chiquitos. ¿Por qué necesitamos que estos alimentos se hagan cada vez más chiquitos? Porque estos alimentos chiquititos van a irse a las bacterias y las bacterias son microscópicas. Entonces, esas bacterias tienen que tener alimento del mismo tamaño que ellas, chiquitito. Entonces, por eso es que todo este proceso para que lleguen a las bacterias. Oye, Armando, ¿pero por qué tienen que llegar a las bacterias? Nosotros desafortunadamente no tenemos la capacidad de absorber los alimentos sin la ayuda de las bacterias. Las bacterias lo que hacen es que comen esos alimentos chiquititos y hacen pipí y hacen popó. Esa pipí y esa popó que hacen las bacterias, nosotros lo aprovechamos como nutrientes. Oye, Armando, pero yo he escuchado que hay bacterias buenas y que hay bacterias malas. ¿En dónde está eso? Bueno, las bacterias buenas van a ser las que generen esos nutrientes, pero también tenemos otras que son las bacterias malas. No son malas ni son buenas, ¿ok? O sea, todas las bacterias son bacterias y todas son necesarias en nuestro cuerpo, pero las tenemos que tener en un equilibrio. Le vamos a llamar a las buenas o las que conocemos como buenas como probióticos. Y a las malas, que no son malas, le vamos a llamar disbióticos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estas dos bacterias, pero ¿qué pasa? Que hay algunos alimentos que hacen que nosotros tengamos más bacterias malas que bacterias buenas. Y cuando aumenta la cantidad de bacterias malas, que ya vimos que no son malas, que son necesarias, pero cuando las tenemos en desequilibrio, que tenemos una mayor cantidad de ese tipo de bacterias, entonces las buenas o probióticos empiezan a disminuir. Entonces yo necesito que estén igual, o bueno, que estén en equilibrio, ¿ok? Si hay un aumento de unas, las otras van a bajar. Y si las otras aumentan mucho, las otras van a disminuir. Y yo no quiero eso, yo quiero que las dos estén en equilibrio, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. Cuando yo tengo muchas bacterias fermentativas, este tipo de bacterias, putrefactivas, las que hacen que todo, o sea, las que pudren las cosas, esas bacterias, que les vamos a llamar malas, pero ya vimos que no son malas, van a aumentar su formación de colonias a través de ciertos alimentos. Uno de ellos son los lácteos, el queso, el yogurt, la leche, todos los lácteos, todo lo que provenga de la leche de la vaca o de algún mamífero, porque también tenemos leche de cabra, tenemos leche bueno, tenemos diferentes tipos de lácteos derivados de mamíferos, ¿ok? Esas leches
esos lácteos, van a ayudar a que estas bacterias empiecen a crecer, se aumenten. Y entonces esas bacterias van a hacer pipí y van a hacer popó, pero esa pipí y esa popó no van a ser nutrientes, van a ser ácidos, van a generar elementos ácidos que van a hacer que nuestro sistema esté en la escala de pH. Alcalino es básico, ácido es lo que va a generar las bacterias. Si yo tengo muchas bacterias de este tipo, voy a generar un sistema, un medio más ácido que va a permitir que se formen incluso más bacterias y que las bacterias probióticas empiecen a bajar porque no sobreviven en medio ácido. Luego, azúcares procesados. Las azúcares procesadas matan a los probióticos. Entonces, si ustedes alguna vez han probado un probiótico que está endulzado, les tengo una noticia. Los dulces, el azúcar, ayuda a que no proliferen los probióticos, sino proliferen este tipo de bacterias. Las harinas procesadas. ¿Cuáles son las harinas procesadas? Pasta, pan, tortilla, ¿ok? Esas son las pastas, las harinas procesadas. Podemos consumir tortillas, sí, de maíz, pero chequemos que no sea esa que es industrializada, ¿ok? A mí las tortillas que más me gustan son las de pueblo. Las de Oaxaca, esas tortillotas así de este tamaño que son deliciosas, que son blancas y que las señoras las hacen a mano, que de hecho se llama tortilla de mano, esas son las mejores porque tienen una excelente fuente de nutrientes, son muy buenas. Entonces, esas son una excelente opción. Las que venden en un sobrecito, en una bolsita con 12 o 24 piezas, esas son las harinas procesadas, igual que los panes, igual que las pastas, ¿ok? Esos son harinas procesadas. Y eso también va a ayudar a que aumenten este tipo de colonias. Ahora, también los embutidos ayudan a que esto crezca. Armando, entonces me estás quitando las opciones más deliciosas. Sí, sí. Ahora, si tú no tienes un problema de disbiosis, ahorita vamos a ver qué es eso, tú puedes comer todo esto con moderación, tomando muchísimos más fibra, mucha más agua. Eso sí, yo te sugiero que trates de quitar todo lo que venga en un sobre, todo lo que venga en un empaque, todo lo que venga en un tetrapack. Trata de quitarte eso, porque eso tiene conservadores y los conservadores ayudan a que estas bacterias crezcan aún más. Entonces, le sumamos estas 4 más los conservadores, entonces estamos ya, valió gorro. Nuestro intestino no está teniendo. Entonces, lo que les comentaba, cuando yo tengo un aumento de las bacterias que les vamos a llamar malas, que son unas bacterias putrefactivas, entramos en un tema que se llama disbiosis. Eso quiere decir que las bacterias que generan inflamación están más que las que generan nutrientes. Y esas son los probióticos. Cuando nosotros equilibramos las dos, tenemos una misma cantidad en equilibrio de ambas, entonces mi cuerpo entra en un proceso que se llama eubiosis. Y este es el proceso en el que yo quiero estar, es el proceso de salud. Eubiosis, equilibrio, por lo tanto, estoy en equilibrio con mis bacterias de mi cuerpo y entonces mi cuerpo está bien. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen que tenemos más? ¿Células en el cuerpo o bacterias en el cuerpo? A ver, pónganme ahí en el chat. ¿Qué creen que tengamos más? ¿Células en el cuerpo o bacterias en el cuerpo? No importa si son buenas o son malas. Bacterias. Ok, Jocelyn dice que células. Ya la quemé. ¿Quién más? ¿Alguien más dice células o bacterias? Lo que crean, no se preocupen. Andrea dice células. Mari Carmen dice células. Ok, les tengo una noticia. Por cada célula en nuestro cuerpo, nosotros tenemos 3 bacterias. O sea, somos más bacterias que células. Entonces, si nosotros tenemos varios trillones de células, tenemos el triple de bacterias. Por eso es importantísimo que tengamos un equilibrio correcto en las bacterias. Las bacterias no solo están en el intestino, están en todo nuestro cuerpo. Tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en todos lados. Pero esas bacterias tienen que estar en equilibrio, las buenas, las malas y las intermedias. En este equilibrio nos va a generar salud. Por eso es importante que tengamos todo esto en equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces mi objetivo es estar en eubiosis. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo sé que tengo disbiosis?
Estos son 4 características clínicas. Hay otras, pero estas son las principales. Diarrea, estreñimiento, meteorismo y distensión abdominal. Ok, diarrea es que vayas al baño más de 6 veces al día y que la deposición sea acuosa. ¿Ok? El estreñimiento es que no puedas ir al baño. El meteorismo es que tengas muchos gases, ¿ok? Y la distensión abdominal es cuando tu abdomen se inflama. Entonces, son esas personas que normalmente en la mañana despiertan muy delgadas y en la noche ya son embarazadas, ¿ok? Empiezan un proceso de distensión abdominal a lo largo del día, desde la mañana hasta en la noche, y en la noche ya está al máximo la inflamación, y esto es porque hay bacterias que están generando inflamación, por lo tanto estoy en disbiosis, ¿ok? Oye, Armando, ¿cómo puedo saber si yo tengo disbiosis? Si a lo mejor constantemente estoy teniendo problemas para evacuar, ya sea que evacuo mucho o que evacuo poco. ¿Cuál es la cantidad normal de deposiciones o de ir al baño? ¿Ok? Necesitamos hacer entre una al día y una después de cada alimento, ¿ok? Eso es lo normal. Una deposición después de cada comida o al menos una deposición al día. Estos son 2 rasgos que todavía estamos hablando de que tus deposiciones están en salud, están en equilibrio. Si eso es menos o más, es probable que estemos en disbiosis. Oye, Armando, solo fue una vez, no te preocupes. A lo mejor y tu dieta en ese momento fue diferente. Pero si tú estás teniendo problemas o el primo de un amigo está teniendo problemas constantemente de estos 2 temas, o que vas mucho al baño o que vas poco, que no sea entre una al día y una después de cada alimento, entonces es importante checar que a lo mejor lo que tienes es una disbiosis. Ahora, hay disbiosis que se generan por un consumo mal o prolongado o no bien manejado de antibióticos. ¿Qué quiere decir? Una persona que toma, que le dice el doctor, te tienes que tomar este antibiótico y te lo vas a tomar 7 días o 10 días o 15 días y tú te decidiste tomártelo a los 6 y dijiste, ay, ya no me duele, ya me lo dejo de tomar. Entonces, eso lo que está haciendo es que las bacterias empiezan a generar resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, entonces no tengo un control de las buenas ni de las malas y empiezan a proliferar las malas. Entonces también es importante que tengamos un buen control y un buen manejo médico de los antibióticos que tomamos, ya sean naturales o ya sean sintéticos o de laboratorio. ¿Ok? El meteorismo normalmente es debido a que esas bacterias generan gases. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es alimento y el alimento con bacterias empieza a pudrirse y por lo tanto uno de los elementos que liberan las bacterias es gas. ¿Ok? Entonces, por eso el meteorismo, por eso tenemos gases. Si una persona tiene muchísimos gases constantemente y sobre todo con distensión abdominal, es muy probable que estemos viendo un caso de disbiosis o que sus bacterias putrefactivas no están tan poderosas. ¿Ok? Entonces, ¿aquí alguna duda hasta aquí, chicos? Es importante que si tenemos dudas en este momento, me lo mencionen para que podamos avanzar sin problemas con la plática. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro? Ok, voy a dar medio minutito que me digan si hay alguna duda. Ok, perfectísimo. No hay dudas. Maravilloso. Vámonos. Entonces, después de tener por un tiempo prolongado el tema de disbiosis, o sea que mis bacterias no están en equilibrio, puedo desarrollar algo que se llama síndrome de intestino irritable. Y si yo mantengo durante mucho tiempo este intestino irritable, voy a generar algo que se llama intestino permeable. ¿Ok? Entonces, no quiero ninguna de estas dos, es más, ni siquiera disbiosis. Pues estas dos son cosas que no son salud, son enfermedad. Por eso es importante tener muy en cuenta qué hábitos tenemos, porque todas estas son de hábitos, solo hábitos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando yo tengo muchas bacterias que generan inflamación, entonces voy a tener un intestino irritable, que quiere decir que por
cualquier cosa se inflama, por cualquier cosa duele. ¿Y por qué? Porque hay una mayor cantidad de bacterias que van a generar inflamación y estos son las 5 características de la inflamación. Aumento de la temperatura, calor, dolor, pérdida de la función, tumefacción y rubor. ¿Ok? Esto lo voy a poner en otras palabras. Cuando aumenta, por ejemplo, yo agarro, me pego de un martillazo y me martillé un dedo. Este dedo se lastimó. Entonces, mi cuerpo, para poderlo reparar, va a empezar un proceso de inflamación. Este proceso de inflamación va a permitir que primero aumente la temperatura de la zona, porque es como empieza a aumentar la sangre, la vascularización, porque yo quiero llevar todas las células de reparación y de protección, las quiero llevar al sitio de lesión. Entonces empieza a aumentar la temperatura porque hay un aumento de la sangre, de la vascularización. También aumenta, hay rubor quiere decir que se pone rojo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de venas, hay mayor cantidad de vénulas, de arteriolas, y eso empieza a aumentar. Entonces, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, aumenta el color, y estas son 3 características. También hay tumefacción. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen. Entonces, aumenta el volumen, se hace más grande el tejido, se llena de líquido, se llena de ciertas células de reparación, y por lo tanto, yo te quiero preguntar, cuando tú te pegas en la mano, no la puedes mover. ¿Por qué? Porque está inflamada. Por lo tanto, el rasgo más característico y más importante que quiero platicar hoy es la pérdida de la función. Y voy a regresarme, sin mover las diapositivas, al principio. ¿Cuál era la función del sistema digestivo? Llevar de un alimento a un nutriente de una célula. Cuando mi intestino, que es el encargado del tema de absorción del sistema digestivo, es en donde se encuentran las bacterias, empieza a estar inflamado, va a tener calor, aumento de la temperatura, dolor, tumefacción, rubor y va a tener pérdida de la función. Eso quiere decir que si el intestino genera un movimiento peristáltico para ir llevando del bolo alimenticio que entra y cuando llega al intestino se llama quimo, y ese quimo va a empezar con el movimiento peristáltico, va a empezar como por decirlo así a exprimirlo. ¿Ok? Es como cuando le hacemos así una jerga y que empieza a salir líquido. Bueno, eso es lo que va a hacer el intestino. El intestino va a empezar a apretarlo para mover el quimo de un punto A hasta el recto para poder hacer una deposición. Y en ese camino, a través de ese peristaltismo, va a empezar a hacer 2 funciones. La primera, quitarle los líquidos. Y segundo, estar en contacto con las bacterias para hacer toda ese intercambio de alimentos con nutrientes, ¿ok? Y nuestras paredes intestinales, que ahorita las vamos a ver, se van a encargar de absorber todos esos nutrientes y todos esos líquidos para que entonces lo que salga de la materia fecal sea solamente el desperdicio, ¿ok? Entonces, ya vimos que si hay muchas bacterias, mi intestino se inflama, y si mi intestino se inflama, pierde la función, que la función es moverse y absorber nutrientes. Entonces, si se deja de mover, esos pequeños pedacitos de quimo o materia fecal se empiezan a adherir en las paredes y esto genera mayor tema de inflamación porque hay mayor proliferación de bacterias. Y entonces, baja el peristaltismo, aumenta la producción de bacterias, aumenta la inflamación. Entonces, estamos haciendo un círculo vicioso. ¿Okay? Entonces, yo tenía una inflamación, que esa inflamación generó que la función disminuyera y eso genera un aumento de bacterias y eso genera que haya una pérdida de la función mayor y por lo tanto haya un déficit de absorción de nutrientes mayor, cada vez mayor y cada vez mayor, y eso se va haciendo algo degenerativo hasta que llega el punto en donde el intestino dice, ya no puedo, definitivo, yo ya no puedo absorber, ya, a mí ya no me estén diciendo porque yo ya me cansé. O sea, yo llevo haciendo mucho tiempo esto y ya saben que luego se empieza a quejar. Y esto es lo que pasa a nivel celular. Viendo desde que estas son nuestras células normales, estos se llaman enterocitos, ¿ok? Ahorita vamos a ver una foto de la pared de nuestro intestino, pero si ustedes se fijan, son como muchísimos deditos, esos se llaman cilios y de hecho los enterocitos son unas células ciliadas. Los cilios son como unos deditos
que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción de nutrientes, ¿ok? No es lo mismo que absorba así a que absorba que así. Aumenta muchísimo la dimensión, la superficie dimensional de cada una de estas células. Entonces, los enterocitos tienen como pelitos, que esos se llaman cilios, y esos cilios van a encargarse de absorber todos los nutrientes, ¿ok? Entonces, estas células de la membrana mucosa, que así está recubierto todo nuestro intestino, se va a encargar de absorber los nutrientes, ¿ok? Pero recuerden que hablamos de que mi cuerpo lleva mucho tiempo en disbiosis, o sea, muchas bacterias, mucha inflamación. Entonces, la inflamación, cuando lleva mucho tiempo, llega a algo que se llama inflamación crónica. Entonces, la inflamación aguda, que es cuando algo me lastima, mi cuerpo manda todos los elementos para repararlo. Cuando esta reparación no funciona, dice, ¿sabes qué? No lo logramos. Tratamos y tratamos, pero no lo logramos. Entonces dice, ahora sí, a la carga, todas las células que se encargan de matar y de lisar, de eliminar todo lo que se ponga enfrente de mí, mándenlas. No pudimos con las células encargadas de reparar y de matar a las bacterias, vamos con las que matan todo. Y entonces ahí entra un tema de inflamación crónica. En la inflamación crónica empiezan a llegar todas las células que matan lo que se les ponga encima. O sea bueno o sea malo. Y entonces empieza a haber una degeneración del tejido. ¿Ok? Por eso es que se empiezan a separar. Entonces, estas células, digamos que son unas células que están juntitas y hay unas uniones pequeñitas que se llaman uniones hemidesmosomas. Así se llaman, no importa, no te acuerdas el nombre. Hemidesmosomas. Esas uniones son como unas liguitas que unen cada una de nuestras células y que permiten que estén pegaditas. Pero cuando empieza a entrar la inflamación crónica, mucho tiempo de bacterias, estoy muy inflamado, muy molesto, muy distendido, esto está horrible, tomo agua y me inflamo, tomo leche, me inflamo 2 veces más, como lo que sea me inflamo, ¿ok? Entonces, en este momento, esas uniones estrechas se empiezan a separar. ¿Por qué? Cuando tengo mucho tiempo una inflamación, mi tejido empieza a atrofiarse, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí las uniones están más juntitas, estas están completamente juntas, pero aquí que ya empieza a haber un poquito más de inflamación, estas se empiezan a separar y de hecho los penachitos o los cilios se empiezan a hacer más separados, más chiquitos, se empiezan a aplanar, se empiezan a atrofiar esos cilios, ¿ok? Y entonces cuando se empieza a separar, lo que hace este cilio es absorber los nutrientes y mandarlos al torrente sanguíneo. Cuando se separan estas células, que tienen que estar herméticas, no debe de haber nada, porque, pues, o sea, imagínate que aquí está la célula, aquí están los cilios, aquí está el tubo, el haz del tubo digestivo, del intestino, y acá están las células. O sea, si hay un espacio, puede llevar bacterias, materia fecal, alimentos, puede llevar todo lo que sea a la sangre. Y entonces ahí empieza algo que se llama el factor de complemento, ¿ok? Y esa es una inflamación que ya valió gorro, porque entonces el cuerpo empieza a identificar elementos que no son buenos. Entonces imagínate que tú te comiste una pizza y te encanta la pizza y eres muy feliz con la pizza, pero traía piña. Y entonces tú te comiste la piña súper bien y tú tienes algo que se llama intestino permeable. Ya tuviste mucho tiempo una colitis, una gastritis mal cuidada o no cuidada, y eso se empezó a generar un síndrome de intestino irritable, y ese síndrome de intestino irritable se transformó en un intestino permeable, y entonces tú te comiste una pizza y la pizza traía piña. Y entonces las bacterias empezaron, tu cuerpo todo empezó a comerse toda la pizza y aparte no masticas 36 veces y entonces pasas directito de lo como comes hasta el intestino y entonces las bacterias empiezan a consumir lo más que pueden, pero se les pasa una traza de piña. Y entonces esa piña se pasa, ese pedacito microscópico casi nulo, así que tú no verías, pasa al torrente sanguíneo. Y ahí hay unas células que están así como unas patrullas, ¿no? Entonces, y entonces dicen, ay, esto no debería estar aquí. ¿Estás de acuerdo que no debe haber rastros de piña en la sangre? Pues no, no debería de haber, ni bacterias, porque eso nos puede dar una septicemia, ni tampoco restos de alimento, eso no debería de haber. Entonces, estas patrullas
dicen, esto está mal, esto no debe de estar aquí. Y entonces empieza a hablarle a todos los policías que se encuentran alrededor, le dice, tenemos un intruso, tenemos un intruso, tenemos un intruso. Y entonces empiezan a llegar todas esas policías y empiezan a rodear ese pedazo de piña. Y entonces empiezan a descubrir la manera en la que que se compone a nivel bioquímico. Y entonces dicen, pues tiene estas proteínas, entonces vamos a hacer que cada vez que Armando, o ponle el nombre que quieras, consuma la estructura similar en esas proteínas, el cuerpo me diga, esto es un intruso, tengo que reaccionar y entonces reacciono de una manera exacerbada. Y a eso le llamamos a las alergias o hipersensibilidades. ¿Ok? Una alergia es una respuesta exagerada a un estímulo normal. ¿Ok? ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces tú te comiste tu pizza, pasó un pedacito de piña y por el resto de la eternidad, cada vez que tú comas piña, tu cuerpo va a tener una reacción alérgica. Oye, Armando, ¿y eso puede pasar con cualquier alimento? Sí, eso puede pasar con cualquier alimento. Por eso tenemos aquí que eso nos va a permitir que tengamos una mala absorción de nutrientes. Entonces, imagínate que yo no tengo buenos nutrientes en mi cuerpo, por lo tanto, mi cuerpo está desprotegido porque no va a tener los elementos para protegerse. La autoinmunidad, ¿ok? Vamos a desarrollar enfermedades autoinmunes. Esa es una respuesta exacerbada o exagerada ante una célula o algo propio del cuerpo, ¿ok? Entonces, digamos que las alergias es a lo externo y las enfermedades autoinmunes es una alergia, pero a lo interno, a las células, a ciertas uniones, a cierta célula, a cierto elemento, a cierta proteína que mi cuerpo produce o tiene porque así debe de ser. Entonces, ¿ya se fijaron por qué es importante masticar 36 veces cada bocado? Bueno, esto también va a impedir que llegue sangre al cerebro, que generemos intolerancia a los alimentos y que empecemos a tener inflamación sistémica. Cuando se activa el sistema del complemento, empezamos a ver una inflamación sistémica, todo mi cuerpo empieza a inflamarse. Y entonces vamos a empezar a ver enfermedades súper raras, de que respiraste y te inflamaste, tomaste agua y te inflamaste. ¿Y por qué se debe esto? Porque mucho tiempo estuviste con problemas digestivos. Tu intestino no estaba saludable y entonces empezó a reaccionar generando una separación en estas células, generando algo que se llama intestino permeable. Ahora, ya te platiqué por qué el sistema inmunológico tiene que ver con esto. Porque de entrada, el intestino, el sistema digestivo, absorbe nutrientes. Si mi cuerpo no tiene nutrientes, no tiene cómo defenderse. Ahí está un punto número 1 de por qué esto afecta y altera mi sistema inmunológico. Segundo, porque cuando yo tengo una separación en estas bacterias, digo, en estas células, las bacterias pueden pasar y entonces va a activar el sistema del complemento y va a hacer que nosotros generemos alergias. ¿Qué es una alergia? Un problema de mi sistema inmunológico, ¿ok? Y entonces empieza a generar todo este tema. Aparte que ya se ha comprobado que tenemos dos cerebros, uno que está completamente en mi sistema digestivo y otro que está acá y que están conectadísimos y que entonces mucho tiene que ver con mis emociones, mucho tiene que ver con todo lo que como y entonces todo uno con el otro se conectan. Entonces eso ya lo vimos, o sea, ya hay muchísima literatura que habla de cómo tenemos otro cerebro en nuestro intestino, ¿ok? Entonces, ¿y cómo se conecta con nuestro cerebro acá, el de la cabeza? ¿Ok? Entonces, ahora, así es como un intestino con úlceras, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Un intestino que está constantemente irritado, periodos grandes de ayuno, mucho irritante, mucho alcohol, mucho cigarro, muchos alimentos grasosos, los alimentos que habíamos platicado. Ahí vamos, perfecto. Claro que sí, Miriam, eso es lo que vamos a ir ahorita. ¿Ok? Entonces, así es como se empieza a ver un intestino que empieza a tener úlceras, que la mucosa empieza a hacerse hoyitos, esos hoyitos empiezan a degenerarse. Ahora, ¿qué alimentos puedo consumir? ¿Ok?
Primero, es importante que coma frutas y verduras a mordidas, ¿ok? Mi papá de chiquito decía que su papá trabajaba, él era ingeniero arquitecto, entonces él trabajaba con albañiles y de repente ellos tenían un dicho que decían, oye, estos chiles son de amor, y estos chiles son de amor, y estos chiles son de amor. ¿Y qué quiere decir de amor? De a mordida. Ellos agarraron el chile a mordidas, ¿no? Bueno, así tenemos que comernos las frutas y las verduras, crudas a mordidas. Nada de que picaditas, que rayaditas, que licuaditas. No, a mordidas. Porque cuando nosotros lo masticamos, hacemos que nuestros dientes tengan la función de masticar, hacemos que mi cerebro diga, tengo que liberar amilasa salivales y también le estoy dando a mi cuerpo la necesidad de trabajar, ¿ok? El cuerpo se vuelve flojo. Es importante que nosotros no lo ayudemos a seguir flojeando. Siguiente elemento, consumir alimentos que tengan ricos en fibra y ricos en enzimas. Un alimento que está rico en enzimas digestivas, la piña. La piña tiene muchísima bromelina. La papaya también tiene ciertas enzimas digestivas, pero la piña es muchísimo más, ¿ok? Algunas frutas de hoja verde también tienen enzimas digestivas, ¿ok? Ahora, hoy en día es complicado tener una dieta de ese tipo. Para poder diluir todos estos alimentos es importante tomar agua. El agua es importante tomarla después de los alimentos, no durante los alimentos, porque las enzimas digestivas se diluyen. Sí es importante tomar agua, pero no en el momento, porque yo lo que estoy haciendo es que mis enzimas digestivas y mi ácido clorhídrico empiecen a trabajar. El agua funciona como buffer, ¿ok? Algunos elementos ácidos generan mayor acidez y algunos elementos alcalinos generan mayor alcalinidad. El agua tiende a transformar el pH de los elementos y eso es una clase básica de física, ¿ok? El agua es un elemento buffer, a veces compensa y otras veces hace que aumente o disminuya el pH de algún elemento. Por eso es importante que el agua la tomemos simple, clara, cristalina, y yo les recomiendo que lo compren de un filtro o de alguna manera. La mejor manera para poder tomar agua es a través de una filtración para México que se llama ósmosis inversa. ¿Ok? Esa es una. También existen unos filtros muy buenos de una marca que, si alguien tiene dudas, yo les puedo compartir el contacto de alguien que tenga eso. Y esa agua nos va a ayudar muchísimo a que nosotros generemos una buena salud, porque entonces tenemos que tener esa dilución en mi cuerpo, ¿ok? Si yo no tomo agua, también mi intestino no está saludable. Mantenerla lo más alcalina posible, eso es importantísimo. Tratar de llevar a lo más alcalino posible a nuestra dieta. Y, chicos, las emociones afectan. Por eso es importante mantenernos en un estado de equilibrio mental, terapia, meditación, todo lo que nos ayude a tener salud mental nos va a ayudar a poder mantener nuestro intestino de mejor manera, más saludable. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo a las personas que tienen eso? Primera, aumentar el consumo de fibra. ¿Cómo podemos aumentar el consumo de fibra? Usana tiene unas malteadas que tienen una cantidad bastante agradable de fibra y aparte de fibra tienen ciertos elementos de carbohidratos bajos que no me van a permitir dar unos picos de glicemia. Aparte de eso, también tiene vitaminas, tiene minerales, tiene grasas saludables, tiene todo lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, si hay tres sabores, chocolate, vainilla y fresa. Entonces, si yo en mi dieta ceno o desayuno una malteada, lo que le estoy dando a mi cuerpo es un aumento de fibra. Si yo ya tengo un tema de disbiosis, a lo mejor va a ser importante que nosotros agreguemos un poco más de fibra, ¿ok? ¿Para qué? Esta fibra le va a dar de comer a las bacterias buenas o probióticos, pero también tenemos que darle a nuestro cuerpo unidades formadoras de colonia. Usana tiene unos probióticos que son buenísimos, que a mí me encantan, y darle también alimentos crudos, como ya lo vimos hace rato, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos en Usana para esto? Tenemos los probióticos de Usana, que se llaman Usana Probiotics,
que son 12 billones de microorganismos de dos cepas diferentes, que son Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium bb12. ¿Ok? Estas dos están comprobadísimas que pasan al intestino intactas a pesar de la acidez, pasan perfectamente bien y entonces mi intestino le hicieron muy bien. Es importante que lo tomes, a lo mejor si ya tienes un problema de disbiosis, que te lo tomes un sobrecito todos los días durante un mes. Y después de ese mes empiezas a terciar, un día sí y un día no, un día sí y un día no, por lo menos el tiempo que tuviste el malestar. O sea que si llevas 3 años con el malestar, 3 años te eches de probióticos. Si llevas 6 meses, 6 meses de probióticos, para darle al cuerpo todo el mismo tiempo que no tuvo esos nutrientes. ¿Ok? Aparte de que tiene un poco de fibra prebiótica, o sea, le da de comer un poquito a los probióticos. Ahora, eso es por el tema de mantener una eubiosis, ¿ok? Si yo ya tengo bacterias, hay que importarle buenas para que tenga un equilibrio y esté en eubiosis. Ahora, importantísimo, el consumo, sí, Miriam, sí funciona. ¿Ok? El consumo del HPS. ¿Qué es el HPS? El HPS es un regenerador de el hígado, ¿ok? Y el hígado tiene la facultad de empezar a producir todos los elementos químicos para degradar grasas, para degradar carbohidratos, proteína, todo lo que necesito. Por eso es importante que regeneremos nuestro hígado, para que entonces esté correctamente producida la bilis, esté producido todas las enzimas pancreáticas, todo está regido por el hígado. Entonces, si yo mejoro mi hígado, también todas las secreciones, todo mi sistema de secreción va a estar perfectamente bien, mi sistema endocrino, ¿ok? ¿Por qué? Porque este producto tiene una tecnología especial que nutre, protege y renueva, que me encanta, porque no todos los elementos normalmente nutren, pero este te da todos los nutrientes, todo para que te protejas y todo para que te renueves en el hígado. Por eso tiene este puntito habla de que tiene esa tecnología. También tiene colina, tiene biotina, tiene schisandra, té verde y olivo. O sea, es un productazo que ayuda a regenerar y mejorar el hígado, ¿ok? Entonces está poderosísimo. Ahora, el biomega. ¿Por qué el biomega? Ok, el biomega tiene un factor de antiinflamación buenísimo. O sea, el biomega me ayuda a que no me inflame. Definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo alimentos, mi cuerpo entra en el hígado los metaboliza, se llama metabolismo de primer paso, y entonces eso, todos los medicamentos, todos los nutrientes, todos los alimentos se metabolizan para que nuestro cuerpo, eso que se convirtió, me sirva de nutrientes. ¿Ok? Entonces, el omega 3, cuando se empieza a producir, entonces me produce hormonas, me produce mediadores de la inflamación y me produce todas las grasas saludables para mi cuerpo. Entonces, lo que yo necesito es que no me inflame, al contrario, que me desinflame. Y el omega 3 tiene una función de antiinflamatorio natural. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este producto? Porque tiene aceite de pescado de aguas profundas, lo que hace que los ácidos omega 3 sean mucho más benéficos para mi cuerpo y tiene un proceso de doble destilación con aceite de limón y vitamina D para que no me sepa el resabio a pescado. Si tienes eso, es normal, porque acuérdate que estamos hablando de que tienes un proceso de disbiosis. Tu intestino no está absorbiendo bien los nutrientes, por eso es normal que entonces estés repitiendo el pescado. Ahí es importante que, este es un tip que me dieron, si tú estás repitiendo el pescado del omega 3, congela el frasquito, mételo al congelador y tómate 2 cápsulas en ayunas de las cápsulas congeladas y ni te vas a ver y te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? No se va a congelar porque las grasas no se congelan. Y bueno, tenemos que tiene 1 gramo de DHA y EPA. ¿Ok? Ahora, estos son los 3 elementos. Ahora es importante que nosotros mantengamos un elemento más alcalino en mi cuerpo y por eso la vitamina C del proflavanol C100 me ayuda muchísimo, porque la vitamina C del proflavanol se obtiene a través de los ascorbatos minerales. La vitamina C, como la conocemos, se llama ácido ascórbico, ¿ok? Pero cuando nosotros la obtenemos de las frutas y las verduras, se obtienen formatos de ascorbatos minerales. El ácido ascórbico eh, es ácido y el ácido ascórbico es alcalino. Por lo tanto, la vitamina C del proflavanol me hace que mi cuerpo esté más alcalino que ácido.
tiene extracto de semilla de uva, lo que hace que favorezca la producción de pequeños vasos. Eso hace que todas las venas y las arterias chiquititas lleguen hasta el sitio de acción donde yo quiero que lleguen. Porque si yo estoy teniendo un proceso de inflamación, yo quiero que tenga todos los elementos para hacer unas muy buenas carreteras para que lleguen las células. Las venas y las arterias son las carreteras de las células sanguíneas. Pues yo quiero que lleguen muy bien. Y los flavonoides son elementos antioxidantes de mi cuerpo. Y este producto es el primer producto en lograr conjuntar el extracto de semilla de uva con la vitamina C, sin que se alteren, porque cuando nosotros los mezclamos, se alteran, pero cuando tú pones una tableta y otra tableta, entonces hacen sinergia. Y esta se llama tecnología híbrida y es una tecnología exclusiva de USANA. Bueno, tengo algunas preguntas. Entonces, ok, perfecto. Hay un producto que no mencioné, que sería súper importante que les recomiende, pero el problema es que en México es muy difícil conseguir enzimas digestivas. ¿Ok? Las enzimas digestivas, no sé por qué, en algún momento la COFEPRIS las prohibió y en México es un show encontrar enzimas digestivas. Yo te sugiero que te acerques con tu distribuidor USANA de mayor confianza y le digas, distribuidor de USANA de mayor confianza, Armando en una plática me dijo que si tú me podías conseguir enzimas digestivas que venden en Estados Unidos. Esas son buenísimas, es la onda, de verdad. Tú te pasaste de tacos, por llamarlo así, o sea, comiste de más. Llegas a tu casa, te tomas un sobrecito de probióticos, tres enzimas y al otro día amaneces como nada. Está buenísimo, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es cortar todas las grasas, todas las proteínas, todos los carbohidratos, todo el almidón y entonces lo va a hacer más chiquito y entonces va a permitir que tu cuerpo lo absorba de mejor manera. No es un producto milagro, simple y sencillamente es ciencia, ¿ok? Eso es lo que hacen las enzimas y son buenísimas. Ahora, Armando, es que yo cada vez que tomo agua me inflamo. Probióticos, súbele a los probióticos y a la fibra. A lo mejor en un principio vas a tener un poquito mayor de, como que empiezas a tener mayores gases. Es normal, dale el proceso, baja un poquito la cantidad, pero no lo dejes de tomar. Es normal que empieces a tener más gases. Es normal que si ya estás estreñido, a lo mejor tengas diarrea. Es normal que si a lo mejor tengas diarrea, te puedas medio estreñir. ¿Ok? Esas cosas son normales porque al final de cuentas estás cambiando la cantidad de bacterias benéficas y de no tan benéficas en tu intestino. Estás cambiando la microbiota, estás cambiando el microbioma de tu cuerpo. Pues es normal que haya cambios en tu cuerpo, ¿ok? Pero entonces hay que darlos. Voy a responder preguntas. Miriam, yo te sugiero que consumas mayor cantidad de alimentos crudos para esto. Esto va a darles que tengas mayor fibra, por ejemplo, la piña, la papaya, la zanahoria, la jícama, eso tienen fibra y algunas tienen enzimas, eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, yo te sugiero que dentro de tu alimentación, que ya no consumes lácteos, yo te sugiero que quites todo lo que esté envuelto, todo lo que sea procesado, harinas, azúcares. Trata de consumir lo más natural posible. Trata de comprar tus verduras y tus frutas y tú prepararlas. ¿Ok? Eso te va a ayudar muchísimo a que tu dieta sea mucho más saludable. Bájale, no sé si consumas, si tú cocinas con mucha grasa, pero trata de consumir con lo menos posible de grasa. Trata de que hagas por lo menos unas 5 alimentos y que en ellos contengan fibra y tengan proteína. Eso te va a ayudar muchísimo. El Magnecal sirve sí, porque el Magnecal lo que hace es que tiene calcio y magnesio y eso ayuda a equilibrar el ácido, la acidez del estómago. Entonces, el calcio sí nos va a ayudar a poder mejorar y equilibrar la cantidad de acidez del estómago y también acuérdense que el magnesio y el calcio también ayudan a relajar los músculos. ¿Okay? El calcio ayuda a que haya una buena contracción muscular y el magnesio haya que un relajamiento de los músculos. Entonces, los intestinos son un músculo liso, pero son un músculo. Y entonces, si yo le doy calcio al cuerpo, el calcio va a ayudar a que esa contracción muscular se dé de una manera correcta. Sí lo puede tomar una persona que no tiene vesícula. Yo te recomiendo que consuma enzimas digestivas para suplir la función de la vesícula. La vesícula lo que hace es liberar la bilis, que la bilis lo que hace es un elemento que ayuda
a metabolizar las grasas. Entonces, por eso es importante que una persona que no tiene vesícula no consuma grasas, no consuma irritantes, no consuma picantes, no consuma condimentos, ¿ok? Porque la vesícula se encarga de eso. Yo te recomiendo que por una persona sin vesícula consuma sí o sí por lo menos unas 2 tabletitas de enzimas digestivas antes de la comida todos los días. Para la colitis, ¿qué se recomienda? Yo recomiendo las enzimas digestivas, mejorar la dieta, meditación diaria y una mejora alimentación. Normalmente la colitis es por periodos demasiado ayuno, entonces eso es importante que haya eso. No sé, Marfelia, si con eso respondo tu duda o a lo mejor te hice más pelotas. Dime, por favor, ¿el HPS me sirve, Miriam? Sí, sí te sirve. Te sirve y te sirve muy bien. Perfecto. Ok, bueno. Híjole, lo logramos. Pensé que no lo íbamos a lograr. Vale, chicos, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Si tienen alguna otra duda, estoy aquí para servirles. Aquí están mis redes. Lo que necesiten, por favor, contáctenme. Con mucho gusto los apoyo. O la persona que los invitó, dile, ponme en contacto. Para toda la vida. ¿Durante cuánto tiempo puedo recomendar los probióticos? Para toda la vida. No, o sea, las bacterias nunca son insuficientes en el cuerpo, ¿ok? Lo puedes consumir cada vez que tú quieras. Claures te va a amar. Yo es el producto que más amo de la vida. O sea, los probióticos y el Procosa son mis productos favoritos desde hace 11 años que conocí por primera vez los productos. Dimas, muchísimas gracias. Amiga, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando. Gracias por esta excelente ponencia. Nos quedaron muchas cosas muy claras. Gracias por compartirlo de esta manera. Y pues compartan esta información. En cuanto esté en el canal de YouTube, lo pueden compartir con más clientes, con más socios, para que esta información sea de valor para muchísimas más personas. Muchísimas gracias, amigo, y buenas noches a todos.